¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarle en este espacio de análisis Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. En esta emisión hablaremos de diversos temas coyunturales que están en este momento en la palestra pública, en la opinión pública, y concretamente iniciaremos con uno de estos temas importantes, el enfrentamiento que hay, y lo digo así, el enfrentamiento entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el gobierno federal mediante el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para iniciar este tema, y los demás, hemos invitado al doctor Javier Hurtado. Él es profesor honorífico de Derecho Constitucional de la División de Estudios Jurídicos del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. El doctor Jaime Tamayo, él es jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Y el doctor Armando Zacarías, él es jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un honor. Bueno, ¿qué ven ustedes en este enfrentamiento, digo yo, entre la Suprema Corte y el gobierno federal mediante el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque primero la Suprema Corte invalida el primer decreto o la primera parte del Plan B por inconstitucional. Luego ha hecho otras dos resoluciones por, obviamente, inconstitucionalidad. Una de ellas de los organismos y las obras públicas del gobierno federal, dice no vamos a dar información sobre esta. La Suprema Corte dice no, tienes que dar información. El INAI de hecho ya interpuso también una controversia constitucional sobre estos mismos temas, pero ¿qué ven ustedes detrás de esto? Y luego, las denostaciones desde el púlpito presidencial a la ministra presidenta de la Suprema Corte, que recibió un premio en Marruecos, y el presidente dice, es que ese premio se puede conseguir en la Plaza Santo Domingo. Total, que ya no se sabe qué está pasando ahí entre la Suprema Corte y el gobierno federal. Doctor Javier Hurtado, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues sí. Una lucha de poder. Efectivamente estamos viendo una situación que yo no recuerdo que se hubiera visto, al menos desde que yo tengo noción y conciencia de estos temas, ¿no? Entonces... es una situación inédita, por supuesto. Pero mira, yo pienso que a final de cuentas esto viene a significar el rompimiento o la crisis de un modelo de relación y de complicidad entre estos dos poderes que ahora ya no existe. Hay que decir las cosas como son por su nombre. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente de la República, siempre lo habían sido. O sea, el presidente de la República los designaba, que el Senado los ratificara, eso era una cuestión de trámite, ¿no? El presidente le ordenaba al Senado que lo ratificara. Pero como que había un entendimiento, al menos, digámoslo, desde 2009, que es cuando viene la reforma al artículo 127 constitucional, que se establece que ninguna persona puede ganar más que el presidente de la República, y los ministros de la Corte, los magistrados y los jueces y los miembros del Consejo de la Judicatura cínica e impunemente lo violan. ¿Por qué? Pues porque quieren y ya, ¿sí? Nada más. Y entonces, para no modificar su situación, le arreglan también su situación a los del INE y los amparan para que sigan cobrando más que el presidente. Entonces, a mi entender, lo que existía ahí era una situación de que el presidente decía, está bien, yo voy a hacer como que no sé, ¿sí? De que ustedes están violando la Constitución con esos sueldos escandalosos que tienen y prestaciones exorbitantes. Son los funcionarios mejor pagados del mundo, los ministros de la Corte. Yo tengo un estudio que se publicó en la revista Este País, que se llama Conflicto entre Poderes, algo así, donde viene pelos y señales de lo que ganan esos señores comparados internacionalmente, ¿sí? Bueno, entonces, como que el presidente les decía, ustedes está bien, yo hago de la vista gorda, ustedes me mandan su presupuesto, yo lo presento a la Cámara de Diputados y le ordeno a la Cámara de Diputados que lo apruebe. Pero a cambio, me van a aprobar todos los asuntos que yo traigo ahí, ¿sí? Y entonces el acuerdo se rompe cuando los señores ministros de la Corte se ponen de constitucionalistas y ya no le aprueban las cosas al presidente. ¿Te lo explico? Entonces el acuerdo se rompió definitivamente. Sí, por supuesto, ahora no hay acuerdo. Pues no hay acuerdo. Entonces el presidente dice todas las verdades habidas y por haber, y aquellos también le desaprueban o le invalidan todo. Entonces es una situación realmente inédita, pero lamentable. ¿Y cuál es el fondo del asunto? A mi modo de ver, que la Suprema Corte de Justicia es juez y parte. Mientras nosotros no tengamos un tribunal constitucional que dirima los conflictos entre los poderes, incluido el judicial, esto va a seguir existiendo. O sea, nunca le vas a ganar una a la Corte, porque la Corte es juez y parte.
Entonces, pues jurisdiccionalmente el asunto está del lado de ellos. Políticamente, que es lo que quiere hacer el presidente, es ganarlo en el debate público y en la movilización política. Gracias, doctor. Doctor Jaime Tamayo, sobre este tema. Bueno, yo aquí creo que hay también otra serie de cuestiones importantes a tomar en cuenta. Lo hemos señalado más de alguna vez, el nivel de impunidad que existe en este país, que es la causa principal de la corrupción. ¿Y la impunidad de dónde proviene? Bueno, en parte de la Procuración de Justicia, pero en mayor parte del Poder Judicial. La Suprema Corte de Injusticia, porque es eso, ¿verdad?, pone en libertad a los grandes criminales y mantiene presos a una gran cantidad de inocentes. Lo que hace precisamente es finalmente no hacer valer la punibilidad de los delitos. Es decir, entre el 97 y viendo también en términos de lo que serían los delitos no denunciados, se puede llegar casi hasta el 99% de los delitos no se castigan. ¿Y quién tendría que castigar? Pues el juzgador. Es decir, la Corte es la responsable en buena medida de la gran corrupción que existe en el país, porque la impunidad genera corrupción. Entonces, en este sentido, ya Zedillo trató de hacer cambios y lo logró en un primer momento, pero se echó a perder el asunto. Zedillo destituyó prácticamente a todos los magistrados, a todos los ministros, de la Corte, 21. Y no pasó nada. Eran 21 en ese Eran entonces. 21 ministros de la Corte, los echó para afuera. ¿Qué es el problema de López Obrador? Que quiso llegar a esos arreglos que señala Javier al principio, saca al más señalado, que era un vil cuico, ¿verdad?, al estilo de García Luna, el señor Medina Mora, que renuncia en vez de ir a la cárcel, ¿no? Porque se le dice, bueno, tenemos muchas pruebas de todo lo que has hecho. Pero es que no fue a la cárcel porque acordó con AMLO, ¿no? Por eso, el problema empieza ahí. Lo que se debe haber hecho era el momento, porque además había la mayoría en el Congreso, mayoría constitucional, mayoría absoluta, ¿verdad?, para hacer un acuerdo con las fuerzas políticas y sacarlos, como lo hizo Zedillo, y hubiera podido hacerse un cambio importante. Ahora ya no se puede. Entonces, AMLO juega a lo que ha hecho muchas veces, ¿no?, a llevarlo al terreno político y aventar la bola hacia adelante. Es decir, esto él sabe que no se va a resolver de aquí al 24, pero lo aprovecha para que sea un factor que sume en votos a su fuerza política y a sus aliados, con el argumento de que hay que limpiar esta porquería, que es una verdadera porquería, ¿verdad? Yo creo que efectivamente no solo son los mejores pagados, es lo más corrupto que hay en el país, y además se visten de toga para simular esa limpieza. Entonces, claro que la sociedad quisiera verlos en la calle y quisiera decidir sobre ellos. Esto ya pasó en el siglo XIX, lo dice AMLO, sí, pero también pasó en Bolivia. En Bolivia fueron destituidos todos los ministros y es el único país en este momento en el que en que se eligen los ministros de la Corte y el órgano judicial. Ese es un tema y eso también funciona muy bien allá, ¿eh? Y funcionaba muy mal como aquí, porque todos eran recomendados de la élite, eran parte de lo mismo que juzgaban. Y entonces, en la medida en que ya no va a depender ni de la fuerza política mayoritaria ni del presidente, pues eso puede darle otro rostro, y en el caso boliviano está funcionando, ¿no? Hombre, sí. Salió el magistrado del Poder Judicial que contrató a la nana y la metió a la nómina del Poder Judicial con un sueldo de más de 40,000 pesos durante 4 años, y lo denunció la esposa porque no la dejaba ver la niña. Fue la que lo denunció porque tiene la nana ahí y la tiene cobrando en el Poder Judicial. ¿Y sabes con cuánto lo castigaron? Con 1 mes lo suspendieron nada más. No, bueno, estoy de acuerdo en que, como dice la Suprema Corte, es tanta porquería que hasta hay una ministra ahí que plagió su tesis. Exacto. Y no ha pasado nada, ¿no? Y el de la nana. Exactamente. Bueno, vamos a hacer, doctor, regresamos con usted, doctor Armando Zacarías. Claro, sí. Una pausa, regresamos. Esto es Catalejo, ya volvemos. Sí, la esposa no. Bueno, continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Y bueno, la confrontación entre el gobierno federal con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y concretamente con Andrés Manuel López Obrador, pues ha sido la herramienta que más rédito político le ha dado precisamente
al actual presidente. En 2005 le sirvió para catapultarse, ser candidato a la presidencia de la República. Ustedes recuerdan el famoso discurso aquel al diablo las instituciones. Bueno, pues de ahí brincó a ser candidato, le revitó mucho políticamente y parece que en este año 2023 va por la captura de las instituciones de la democracia constitucional. De hecho, parece ser que al presidente pues, le estorba la Constitución. Doctor Armando Zacarías, ¿qué nos comenta eso? Porque además hay una propuesta de consulta popular para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre este asunto y tomando en cuenta algunas de las opiniones que plantearon aquí tanto el doctor Javier Hurtado como el doctor Jaime Tamayo, hay una necesidad realmente de una reflexión profunda, seria, respecto del funcionamiento de este poder, que es un poder que se ha establecido de una manera casi hasta facciosa en todo el territorio nacional. No se trata solamente de la administración de la justicia federal, sino las del Estado, etcétera. Son posiciones que se heredan. Es un mecanismo totalmente alejado del ánimo y del espíritu federalista democrático. Sin embargo, ahí está esa estructura. Y el factor que va estableciendo la funcionalidad es precisamente, como señalaba Javier Hurtado, la interpretación de todos los mecanismos que planteen en un momento dado el acercamiento o la adecuación constitucional del ejercicio de poder. Entonces, lo que está sucediendo en este momento, efectivamente, es un momento de crisis en una situación de una estructura de gobierno que plantea una modificación radical de muchos de los elementos que habían sostenido el sistema a través de una serie de acuerdos, entre los cuales el Poder Judicial. Y en este momento, con el cambio de reglas, con el cambio de estructura, con los cambios de mecanismos, evidentemente entran en crisis. La primera crisis fue con más pronunciada después de las elecciones intermedias, fue el Instituto Nacional Electoral, y en este momento es la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Pues porque hay muchos elementos que entran en esa controversia que como me gustó el planteamiento que hizo Jaime Tamayo en el sentido de decir, cuando los acuerdos tenían una cierta funcionalidad entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, se mantuvo el statu quo. Pero en el momento en el que hay un rompimiento con uno de los ministros, con Medina Mora, entonces el acuerdo se rompe. El acuerdo persiste, no se rompe, el acuerdo persiste. Porque la situación de Medina Mora, siguiendo el ánimo jurídico, debería haber sido parte de un procesamiento legal y eventualmente estaría en una situación mucho más complicada de la que está ahora. Lo que sucede después es esa falta de coordinación en el pacto entre los poderes, pues lo que va generando es este nivel de conflicto, en donde, como bien señaló el doctor Jaime, hay uno que es estrictamente político y el otro tiene que ver muy directamente con la técnica jurídica, que es al que menos recurre uno a observar qué es lo que está sucediendo ahí, que el político. Y el político es, además de político, es mediático. Entonces, hay muchos elementos que no quedan dentro del ángulo de visión de muchos ciudadanos en el sentido de cuál es los factores de conflicto que ya estuvieron señalados muy acertadamente aquí. Y su opinión, doctor, ya aprovechando que es la propuesta de que los ministros sean electos mediante consulta popular, que de hecho los legisladores de Morena ya anunciaron que el 30 de mayo iniciarán una serie de foros para referirse concretamente a este tema. Pues nuevamente es una dimensión política esta la que está de base, porque esto requiere una consulta y un análisis muy profundo a través de muchas instancias. Todo esto tiene que ver con una idea muy organizada y muy estructurada comunicacional que hizo el presidente de la República en orientar todo el mecanismo de políticas, de decisiones, de perspectivas, etcétera, del país en una sola persona. No vemos a ningún secretario de ninguna instancia federal haciendo declaraciones, salvo
las que hace el presidente. Entonces, el presidente establece un mecanismo narrativo en el que se plantea toda esta serie de escenarios, pero ciertamente si requiere el voto popular para la determinación de los ministros de la Suprema Corte, pues es un análisis que no lo va a hacer el presidente y no lo va a hacer la Coparmex, sino una discusión profunda y seria con especialistas en técnica jurídica que vayan determinando la salvaguarda del principio de constitucionalidad, que es el principio que rige el funcionamiento legal de este Estado de Derecho en el que vivimos. Muy bien. Doctor Javier Hurtado, sobre este tema, ¿consulta para elegir a los ministros de la Corte? ¿Está bien? Que los elijan los ciudadanos. En eso de la hay que distinguir. Una cosa es la consulta y otra es la elección popular de los ministros de la Corte. Bueno, de lo de la consulta ahí hay un debate de que si es constitucional o no. Y a final de cuentas la Corte es la que tiene que definir si es constitucional o no. Pues obviamente que la Corte va a decir que no. Bueno, pero no obstante eso, ¿para qué quieres consulta? Si tienes la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados, Senadores y en el órgano reformador de la Constitución, pues lo metes en la Constitución y se acabó, con consulta y sin consulta. Entonces, la pregunta más bien es, ¿estás de acuerdo con que se elijan los ministros de la Corte por voto popular? Yo sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque yo no encuentro razón o argumento sólido y consistente que te digan por qué no se pueden elegir por voto popular. Si tú eliges a los que hacen las leyes por voto popular, ¿por qué no puedes elegir a los que interpretan las leyes por voto popular? ¿O por qué no puedes elegir al que aplica las leyes por voto popular? Entonces, o sea, ¿cuál es la razón por lo que no? Yo diría, bueno, pues favorecer la carrera judicial. Está bien, pues pon una cantidad determinada de los ministros que sean exclusivamente miembros de la carrera judicial y los demás pueden ser académicos, juristas destacados, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo en esto. El gran riesgo es de que exista la partidización de la justicia, que se ha dicho y que se ha magnificado mucho, pero eso se puede evitar. ¿Pero que no está ya partidizada la justicia? Claro, pues por el hecho de que lo nombran los del Senado, así es, pero si le quieres poner por aquellos de que ven moros con tranchete, de que diga, ay no, si se va a elegir popularmente, van a estar metidos los partidos políticos haciendo campaña. No, no es cierto. O sea, tú le puedes poner ciertos candados al procedimiento y no pasa nada de eso. Por ejemplo, que no hayan sido miembros de partidos políticos ni candidatos nunca a ningún cargo de elección popular. Que no hagan ellos mismos campaña. La campaña la tiene que hacer el órgano electoral para dar a conocer los méritos de los propuestos. Que se establezca que los ministros de la Corte electos por voto popular no representan a quien los eligió y que está prohibido el mandato imperativo. Entonces, si yo pongo, digamos, ese tipo de salvaguardas a la propia Constitución, ¿cuál es el problema? Déjame decirte algo para concluir. En el siglo XIX se elegían a los ministros y a los integrantes del Poder Judicial de la Suprema Corte y al presidente de la Suprema Corte por voto popular en elección indirecta en primer grado, pero se elegían popularmente. Y gracias a ese sistema, los mejores presidentes de la Suprema Corte fueron electos por ese sistema. Y te voy a mencionar algunos. Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, Jesús González Ortega, Francisco Zarco, Ignacio Ramírez. ¿Quién más te diría? Pues dos jaliscienses destacadísimos. Bueno, un jalisciense, Ignacio L. Vallarta, y el otro gran jurista, José María Iglesias, ¿sí? Que escenificaron un debate muy interesante, ¿sí? Sobre la incompetencia de origen en el siglo XIX, el famoso debate Iglesias-Vallarta. Por ejemplo, esos grandes juristas se dieron y fueron electos popularmente. Tú dime cuál de los electos por el Senado y propuestos por el presidente le llega los talones a esos. No, pues yo le preguntaría, ¿y usted cree que actualmente pudieran surgir personajes que puedan ser electos popularmente con esa categoría de las personas? Yo creo que sí, claro. ¿Sí hay de ese tamaño? Claro, porque yo no sé por qué razones, obviamente, pues sí las sé, es obvio, porque es político esto, pero los más importantes juristas de México no han sido ministros de la Corte, y te mencionaría algunos. Ignacio Burgoa, Elizur Arteaga Nava, Jorge Carpizo, ¿sí? Te mencionaría algunos. Y te voy a mencionar el otro caso de otro, que es importante señalarlo, y para señalar también una irregularidad muy grave. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que se quitaran las pensiones a los expresidentes y se les quitaron.
Pero sin embargo, del haber de retiro de los ministros de la Corte, nadie dice nada, ¿sí? Y el haber de retiro de los ministros de la Corte es como 3 veces más que lo que era la pensión del presidente, de por vida. Por haber trabajado 15 años, según ellos, tienen derecho a cobrar de por vida el sueldo. Pero no solamente es eso, te voy a dar un caso. Diego Valadez, que se la da de constitucionalista, ¿sí? Fue ministro de la Corte 7 meses. De mayo a diciembre de 1994, porque antes era el Procurador General de la República cuando asesinaron a Colosio. ¿Sí? Y porque se enteró de muchas cosas, entonces Salinas lo sacó y le dijo, vete de ministro de la Corte. Pero no contaba con que Zedillo iba a desaparecer la Corte en diciembre del 94. Entonces Diego Valadez nada más ejerció de mayo a diciembre del 94 y toda la vida está cobrando como ministro de la Corte. ¿Es correcto eso? No, por supuesto que no. Otra de las irregularidades que ya mencionaba el doctor Tamayo. Vamos a hacer No, una pues es que pausa. eso no tener madre. Sí, por supuesto. Oye, ahorita que me estaba diciendo todos esos nombres de juristas, yo pensé que me estaba dando nombres de calles. Pues todos son de calles. Así es. Sí, Por supuesto. No, te menciona también Francisco Zarco, Sí, también sí, Ignacio por Ramírez. supuesto. Sí, sí. Todos nombres de Sebastián calles. Lerdo de Tejada. Exactamente. Mariano Otero. ¿Quién? Sí, Mariano José María Otero. Iglesias. Mariano Otero. Ahí a un lado del Monumento de la Revolución de la Ciudad de México, ahí están esos nombres. Muy bien, una pausa, ya volvemos. Esto es Catalejo. Bueno, continuamos en Catalejo y para concluir este tema de la Suprema Corte contra el gobierno federal y la propuesta de que sean electos mediante el voto popular, doctor Jaime Tamayo. Sí, bueno, yo señalaba El de Bolivia. el asunto de que no solo es el siglo XIX, y que efectivamente es donde están los grandes hombres que participan en la elaboración de las grandes leyes, incluidas las leyes de reforma, en el siglo XIX. Bueno, pero en el caso actual, el único país que tiene y que está funcionando muy bien la elección de los miembros del Poder Judicial es Bolivia. Se deshizo de un organismo de élite en el que los intereses del gran capital y de la oligarquía boliviana tenía controlado el Poder Judicial y pasó a hacer este proceso de elección y está funcionando bastante bien, porque efectivamente hay que poner el piso mínimo. Es decir, dicen es que se requiere que los que sean del Poder Judicial, bueno, capacidad, exíjanles que sean doctores, bueno, exíjanles que sean doctores, que vengan con experiencia en el Poder Judicial, bueno, exíjanles que vengan con experiencia, etcétera. Puedes poner un piso que garantice todo eso y prohíba, como señalaba muy bien Javier Hurtado, una serie de cuestiones como haber pertenecido a un partido, etcétera, porque lo más contaminado también, lo hemos vivido aquí en Jalisco, por ejemplo, ¿no? Cómo el Poder Judicial intervenía directamente en el proceso electoral con un candidato, en un proceso electoral, y al revés, cómo el gobernador, a través de sus alfiles o peones en el Congreso, designa a los ministros de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Bueno, todo eso se limpiaría muy bien precisamente con procesos electivos del Poder Judicial, poniendo las reglas mínimas, lo que sí se puede o lo que se debe tener y lo que no se debe o no se puede tener para ser candidato. Entonces, efectivamente, eso ha resultado, no solo en el siglo XIX, que es indudable, ¿no? Es el caso, lo que señala Javier me parece muy, muy ilustrativo, pero en este siglo XXI, en Bolivia está siendo así y lo único, digamos, que no es criticable en este momento por ninguna fuerza en Bolivia es precisamente el Poder Judicial por la manera en que se integra. Entonces, creo que ese es un ejemplo de que sí funciona y que funciona bien el proceso de elección de los ministros de la Corte y debiera ser pues de todo el Poder Judicial, ¿no? ¿Bolivia es el único caso o hay otros casos? En este momento es el único. Es el único en el mundo. Así es. Interesante En este lo que momento está es el único. sucediendo en Bolivia. Así es. Bueno, quisiera Ahora, sí, doctor Armando Zacarías. Digamos, el planteamiento tiene que ver con la gran desestructuración o la enorme
capacidad que tiene de decisión del Poder Judicial es la última instancia. No hay una instancia superior al Poder Judicial en la resolución de cualquier tipo de temas, ¿no? Pero el asunto aquí, que fue con lo que comenzó el tema, es que hay por primera vez en mucho tiempo un conflicto entre poderes, un conflicto que es el que está en un momento dado generando un espacio exageradamente politizado, pero también exageradamente desinformado. Entonces, ese conflicto que hay, y si nosotros nos concentramos solamente en acciones como el gobernador Cuitláhuac de Veracruz, que fue y hizo un performance ahí muy féretros, ¿no? ominoso, etcétera. El problema es que no se está haciendo una revisión de cuál es el punto de conflicto entre los poderes. Y si bien hay una parte importante que tiene que ver con si tiene o no principios de constitucionalidad la serie de decretos que se han estado planteando y las resoluciones que luego responde el Poder Ejecutivo y luego el Poder Legislativo, está planteando esto dentro de una línea muy compleja y puede ser muy difícil de desarticular en un periodo más o menos cercano. Es decir, regresar al Estado de Derecho, regresar a las estructuras que son las que definen todo el mecanismo del funcionamiento, la legitimación de las decisiones que se están tomando en cada uno de los poderes en función de lo que cada uno de los poderes debe decidir. Entonces el problema en este momento ciertamente es parece una estructura superior contra el Poder Judicial, como si el Poder Judicial reinara la justicia, etcétera. Muy lejos está de eso. Ya se hizo un análisis muy profundo de todas las dificultades que implica este poder, pero es un poder. Y estamos en este mecanismo de relación de tres poderes que como en mucho tiempo no habíamos visto desde los tiempos de Zedillo en unas conformaciones distintas del Poder Legislativo, sin mayorías específicas de un solo partido. Ahora estamos regresando a una situación que hace 25 años no teníamos de la forma en la que se está configurando ahora, pero hay una simplificación en todo este mecanismo, en la narrativa, y entonces estamos sujetos a una visión de narrativa, una visión de túnel, sin analizar las verdaderas complicaciones que va a tener la restauración de la comunicación entre los tres poderes. Bueno, y ese performance que menciona el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, con féretros frente a la Suprema Corte, pues resulta que luego fue festejado en la mañanera por el presidente. Eso ya... Ahí se habla abiertamente de la confrontación. Pero eso es parte de esa narrativa, es parte de la narrativa, es una simplificación supuesto. ahí. O sea, el problema es mucho más profundo. Ciertamente tiene un componente emocional este asunto, pero creo que se necesita el debate desde las estructuras mismas de los poderes y la parte en la que están legitimados los poderes a establecer la interlocución que deben tener. ¿Algo más sobre este tema de la Suprema Corte de Gobierno Federal, doctor? Nada más, no va a pasar nada. O sea, más allá de la estridencia y el sensacionalismo, el estruendo mediático que genera estas cosas, la Suprema Corte no puede destituir al presidente ni lo puede meter a la cárcel, ¿sí? O sea, el presidente en ejercicio, el único que lo puede juzgar al presidente no es el Poder Judicial. Si llegara a cometer un delito, es el Senado. Es el único individuo en México que tiene un tribunal especial, que es el Senado. Si el presidente es responsable de un delito, no lo juzga el Poder Judicial, lo juzga el Senado. Y al revés, el presidente no puede destituir a los miembros de la Corte porque son inamovibles. Entonces, solamente por causas graves, quien sí lo puede destituir a los de la Corte es el Congreso de la Unión mediante juicio político por violaciones a la Constitución. Y sí lo pueden hacer, eso sí. Bueno, de hecho, Monreal los amenazó hace algunas semanas, ¿no? Sí, claro. Incluso hasta los pueden meter a la cárcel también mediante declaración de procedencia si les comprueban que están vendiendo la justicia, ¿sí? Que están incluyendo en peculado también, si se están robando el dinero, los miles de millones de pesos que tienen ahí. Entonces, pero no va a pasar de ahí, o sea, hay que esperar a que ocurran las elecciones, vamos a ver qué pasa, y entonces ya como esté configurado el Congreso y la fuerza que tenga el partido del presidente, pues ya podrá hacer lo que vea que pueda y alcanza a hacer.
Bueno, si quieren pasamos al siguiente tema, que son los viajes y el departamento del general, secretario de la Defensa Nacional. Bueno, hace algunas semanas habló de de un viaje que hizo un fin de semana, se llevó a toda su familia, muchos integrantes, hasta creo que su consuegra, algo así, también iba en ese viaje. Bueno, se le criticó porque gastó mucho dinero utilizando aviones de la Secretaría de Defensa Nacional, incluso 500,000 pesos, creo que en un fin de semana se gastó a todo lujo, pero después resulta, esto quizás es poco con el departamento que dicen que compró valuado en 30 millones de pesos en una zona muy fifí, como diría el presidente López Obrador, en Bosque Real, en la Ciudad de México, que bueno, él lo compró 9 millones de pesos, un departamento que está valuado en 30 millones de 400 metros cuadrados, un departamento de 400 metros, imagínate. ¿Quién fuera él, no? Lo compró un año después de que fue nombrado secretario de la Defensa Nacional. Se lo compró Alejandra Aguilar, que es accionista de una empresa constructora familiar que se adjudicó un contrato por más de 319 millones de pesos de la Secretaría de la Defensa Nacional para abastecer de placas balísticas. Dice que lo compró 9 millones porque lo agarró en obra gris o en obra negra. Doctor Javier Hurtado, ¿quién quiere empezar sobre este tema antes de la pausa? Doctor Jaime Tamayo, una de las promesas del gobierno federal fue la lucha contra la corrupción. Sí, yo creo que esa es una gran falla de este gobierno, ¿no? Yo hubiera querido ver desde hace ya varios años en la cárcel a Peña Nieto, por supuesto a Videgaray, claro, a todo el gabinete prácticamente de Peña Nieto. En el caso de Calderón vemos que incluso García Luna nunca fue detenido en este país, lo tuvieron que detener los gringos, ¿no? Y sin embargo eso no ha impactado aquí. Efectivamente hay una gran deuda. Seguramente allí habría la Fiscalía tendría que investigar y encontrar que efectivamente hay algún delito, porque en todo caso lo que se presenta es una cuestión un tanto, digámoslo así, escandalosa, de una forma de vida. Habría que ver si tiene los recursos para eso o no y cómo los adquirió. Pero lo que sí tenemos pruebas es de una gran cantidad de delincuentes de gobiernos anteriores que nada más se prometió que se les iba a sancionar y no se hizo nada. Y luego se le quiso echar la bolita a la sociedad en una fórmula ahí de voto popular muy absurda, ¿no? Porque los delitos no desaparecen porque se votara o no, o porque hubiera una participación mayoritaria o no de ciudadanos para decidir si se les habría un juicio penal a estos personajes. Ahí se les debía haber perseguido y esa sería la primera muestra de que efectivamente había una intención de perseguir a la corrupción. Me parece que esa es una gran falla, ¿sí? Y por supuesto en el gobierno de López Obrador pues ha habido casos, ¿no? Que también, así como pues está el caso tan señalado en el deporte de la señora Ana Guevara, y el así. De Segalmex, doctor. En fin, por eso hay casos que deben ser investigados y por lo menos si están limpios, pues ser informado la sociedad de que efectivamente no hay nada, o si lo hay, bueno, entonces sancionarlos. Me parece que esa sí es una gran falla, que el asunto de la corrupción, primero esa visión de que, pues así muy metafórica, de que se barre desde arriba, ¿verdad? Y bueno, sí, el presidente no será corrupto, pero el problema es que hay toda una estructura, y esa pasa desde por el cuico de la esquina, ¿no? El mordelón de la esquina, hasta ministros, bueno, en el caso de los ministros de la Corte, o secretarios de Estado, ¿no? Uh-huh. Y habría que ver todo eso. Por supuesto que hay que revisar el aparato, pero también hay que voltar hacia atrás y empezar a sancionar todas las cuestiones de corrupción. Ya no digo el caso de Peña Nieto de traición a la patria, por lo menos en 4 casos muy claros, y bueno, Calderón, su vínculo con el crimen organizado a través de García Luna, porque bueno, nadie puede ser tan estúpido para creer que Calderón no sabía lo que estaba pasando, ¿no? Así es. Entonces, bueno, como digo, García Luna nunca fue detenido en México. Y de ahí para adelante, ¿no? Entonces sí, efectivamente hay una gran falla en la persecución a la corrupción. Bueno, vamos a seguir con este tema. Una pausa, volvemos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, en coproducción de Canal 44 y el CUSH. En este tema de
el departamento del secretario de Defensa Nacional de 30 millones valuado, lo compra en 9 millones. Bueno, ya el doctor Tamayo dice que pues todos, cuando menos con Calderón, que él debió haber sabido los negocios de los que estaba involucrado García Luna, ¿no? Así lo mencionó. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hace algunos años, creo, al inicio de su administración, que todos los grandes negocios que se hacen en este país, con corrupción o sin corrupción, no se hacen sin el conocimiento del presidente de la República. Hay casos graves de corrupción en el actual gobierno federal. Uno de ellos es el caso de Segalmex, que supera incluso la estafa maestra. Que si no es de corrupción, cuando menos se sospecha de corrupción, y otros más que han sido ventilados públicamente y dados a conocer por diversos medios. Y no se ha hecho nada. Si Calderón sabía, pues es obvio, y como lo dijo el propio López Obrador, pues él también sabe. Y el tema es por qué no se hace nada, doctor Armando Zacarías. El tema es muy interesante y muy importante hacer valer toda la estructura administrativa que funciona precisamente para atender este tipo de asuntos. La unidad de inteligencia financiera, que estuvo en el inicio de la administración con Santiago Nieto y actualmente con Pablo Gómez, pues son las estructuras que deberían estar fijando su atención en ese tipo de circunstancias y de elementos que son inexplicables. El seguimiento y el establecimiento de carpetas de investigación, pues parece que es selectivo para ciertas situaciones más de carácter político, y entonces la atención que debería tener esa unidad de inteligencia financiera debería hacer un trabajo acucioso de seguimiento de todas estas situaciones irregulares, como Segalmex, como el secretario de la Defensa, como diferentes cosas. Ya lo señalaba el doctor Jaime Tamayo, hay una enorme responsabilidad que se tiene en este gobierno respecto del seguimiento de todo lo que pasó en la administración pasada. Había una fotografía muy famosa en que estaba el presidente de la República, Peña Nieto, y todos sus gobernadores del periodo, y todos los gobernadores o estaban en la cárcel o tenían procesos iniciados, todos, ¿no? Toda esa estructura que respondía al Partido Revolucionario Institucional. En este caso no es de gobernadores, sino es de diferentes instancias, y el seguimiento debería estar articulado por la Unidad de Inteligencia Financiera, y finalmente pues la responsabilidad tiene que ver con esa deuda del pasado y con la deuda del presente, que es lo que se está acumulando y seguramente se está pateando a la próxima administración, la intención que se tenga el seguimiento de lo que está sucediendo en esta. Sí. Doctor Javier Hurtado. Bueno, mira, brevemente, yo creo que este asunto del general lo que viene a demostrar es que no es cierto que el personal militar sean inmunes a la corrupción y que son impolutos, que nunca jamás se van a corromper. No es cierto. Mientras más dinero le des tú a una persona, pues siempre está la tentación. Dice el dicho, en la arca abierta el justo peca, o decía mi abuela, solamente la Santa Cruz no roba porque no tenía brazos y se quedó con el sudario del Señor. Así que entonces, ¿quién no va a robar, por favor? El hecho que portes el uniforme verde no significa que no tengas brazos, por favor. Si hasta la Santa Cruz se quedó con el sudario del Señor, ahora imagínate los generales, pues no más. Entonces, eso se derrumba, eso de que no, yo le doy todo a los militares porque esos son castos puros, no son corrompibles. No es cierto. Ahí está el caso del general, que demuestre que él lo que tiene lo ganó con su salario, con su sueldo. Y es que este gobierno le ha dado prácticamente todo a los militares. Todo. Ahora, también hay que decirlo, se da en menor proporción, se puede dar en menor proporción la corrupción en el sector militar que en el sector civil, también eso es cierto. Hay menos probabilidades de que se dé, pero de que se presenta, todos somos humanos. Sí. Y al final de cuentas todos caen en la tentación. Bueno, a lo mejor se da en menos, pero en un grupo más selecto que está precisamente vinculado. Está más diseminado en el ámbito civil. Así sí. Es, por supuesto. Pero en el sector militar sí se da, y bueno, pues es muy escandaloso y a lo mejor se da en grandes proporciones, ¿no? Casos muy contados, ¿no? Sí. Pero también eso nos habla pues del riesgo, ¿no? Del peligro, de que tú les vas a seguir dando con el cuento de que esos son incorruptibles. No es cierto. No, por supuesto. Ni la Marina, ¿no? Ni la Marina, que todavía es mejor.
Así es. ¿Algo más sobre este tema, doctor Sí, Jaime muy Tamayo? brevemente. También es una ficción esto de la incorruptibilidad del ejército. Simplemente recordemos cuando al ejército se le entregó la persecución del crimen organizado, el famoso zar antidrogas, ¿no? Este general Rebollo, que terminó en la cárcel, que además era un torturador, ¿eh? Tenía historias muy negras, pero lo que nunca fue sancionado. Amaya aquí, en fin, un coronel también que estuvo encargado de la policía en Jalisco, en fin, hay una gran cantidad de personajes que se les ha entregado de carácter militar, que se les han entregado ciertos espacios y bueno, pues en fin, resultan también que son corruptibles. Entonces tampoco es ninguna garantía, efectivamente. Sí. Eso, Y Gutiérrez Rebollo fue, de hecho, de la 15ª zona militar. Así aquí. es, antes, Así sí, es. alguna vez. Y allá en Guerrero fue un criminal, asesino, torturador, ¿eh? Sí, de aquí se fue a Guerrero, precisamente. Bien, continuamos con el tema del INE, si no disponen ustedes de otra cosa, porque el INE en pleno proceso electoral, previo al proceso de Estado de México y Coahuila, pues la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, decidió descabezar la unidad técnica de fiscalización. Esto, a unos días del proceso electoral, pidió la renuncia de Jacqueline Vargas, una funcionaria incómoda morena. También el INE dio pues prácticamente vía libre a los aspirantes a hacer promociones anticipadas, les dio vía libre a las corcholatas y resulta que la Comisión de Quejas dio vía libre porque ha habido 25 quejas y ha negado medidas cautelares contra los candidatos o precandidatos presidenciales y los dichos de AMLO también, pues no ha sido ni siquiera ninguna medida cautelar o señalamiento. El INE, como ya tiene una presidenta muy afín a Morena, pues está operando conforme los designios de Palacio Nacional, digo yo, no sé qué digan ustedes. Bueno, yo creo que lo que pasa es que la presidenta del INE no ha podido sacar ciertos nombramientos, ¿no? Ha pedido las renuncias de ciertos funcionarios o funcionarias, que es el caso de esta señora Vargas, porque también pues era de otra corriente, de otra perspectiva, de otra visión, y ella como responsable del instituto pues tiene todo derecho de tener personas de su confianza con las que pueda trabajar pues, de manera coordinada, ¿no? Y no estarse peleando con un subordinado. Entonces, ahí lo que pasó es que no le aceptaron el nombramiento de quien propuso, pero la unidad de fiscalización existe, no desapareció. Lo que pasa es que no tiene titulares, todo. Lo que respecta con lo de las medidas cautelares, esas se procesan en la en la Comisión de Quejas y Denuncias. ¿Sí? Y bueno, pues seguramente hubo una reunión en donde se repartieron las comisiones ya cuando llegaron los nuevos consejeros y resulta que la Comisión de Quejas y Denuncias, yo no sé por qué razones, está conformada por una consejera afín al PRI, al PAN y al PRD y por 2 consejeros afines a Morena. Pero pues, así se configuró. Entonces es obvio que las resoluciones van a salir así, pues como saldrían si estuviera 2 de los del PRI, PAN y PRD y uno de Morena. Entonces, ¿por qué se configuró así? Pues no sé, pues reclámenle a ellos, ¿no? Ellos lo decidieron así. O sea, que es parte del juego democrático. Claro, es que es parte del juego, pues claro, es obvio, ¿no? Entonces yo no le veo mayor problema. Yo, más bien, lo que sí me preocupa a mí es que hay un problema de diseño institucional del INE ahí. Es decir, ¿qué pasa si al presidente o a la presidenta el Consejo no le aprueba la designación de sus funcionarios? Es decir, ¿puede estarlo bloqueando todos los funcionarios? Yo pienso que no, está mal, se debe de poner en la ley, o sea, en la ley de instituciones y procedimientos electorales. Si el Consejo no le aprueba 3 propuestas, pues el tercero surte efectos automáticamente. Porque no se puede continuar así, no lo puede estar bloqueando el presidente, ¿sí? Y no puede estar vacías y acéfala las dependencias. Bueno, vamos a una pausa, doctor, breve, regresamos ya al final de Catalejo, ya volvemos. Bueno, continuamos ya en la parte final de Catalejo. Estamos hablando del tema del INE, que yo dije que ya estaba operando bajo los designios de Palacio Nacional. Ya el doctor explicó, Javier Hurtado, que todo forma parte del juego democrático. Doctor Jaime Tamayo, sobre este tema. Sobre eso, mira, la mejor prueba de que no está en manos del presidente López Obrador, independientemente de lo que se pueda considerar de la presidenta, que yo no estoy de acuerdo tampoco que sea un instrumento del presidente, la presidenta está bloqueada por una mayoría que responde a los intereses de la llamada oposición. Y por eso no se ha resuelto lo de la unidad de fiscalización. No porque ella esté bloqueando que se fiscalice, sino precisamente porque le bloquearon el nombramiento propuesto para la unidad de fiscalización, la que sigue trabajando igual, solamente sin cabeza. ¿Sí? Pero esa es la mejor prueba. Es decir, la mayoría del Consejo
está integrado por miembros que tienen compromisos con el PRI, el PAN y el PRD, si se puede decir que existe lo que queda del PRD. Pero entonces no es cierto que está ni mucho menos tomado, ¿no? Así que en ese sentido ni a la presidenta responde directamente al presidente, aunque puede tener más afinidades a ese lado que hacia otros. Porque además se está distanciando de lo sucio que significó la presencia de Lorenzo Córdoba, ¿no? Como se le quiera ver desde cualquier lado, el hecho mismo de haberse bajado los sueldos, el sueldo de ella. Pero en el caso además de ella, a diferencia de Lorenzo, que tenía precisamente una gran mayoría a su favor, ella tiene una gran mayoría en contra, que proviene y que se identifica con intereses del PRIAN, ¿no? Muy bien. Bueno, me faltó decir que nos quedaban 7 minutos en este último bloque, doctor Armando Zacarías. Bueno, básicamente aquí, sí, pues es un problema de constitución, de organización del Instituto Nacional Electoral. Y en relación a qué es lo que está sucediendo, pues tenemos una campaña desde el 2018, ¿no? O sea, que va hacia el 2024. Que perfectamente está definida desde el momento mismo de que comenzó la administración, y en este momento causa como ciertos problemas. Es que hay actos deliberados de campaña, pues los ha habido todo el tiempo, y de todos los partidos, no nada más de Morena. Entonces, las sanciones en las que se ha reducido estos actos adelantados de campaña son bastante generosas y bastante cortas. Entonces, ciertamente, pues es importante que haya ese mecanismo de autorregulación que debe establecer el INE, y un elemento que no se va a eliminar es la asociación con los partidos políticos. Entonces, pues podrá ser mayor a cercanía con unos o con otros, pero todo este mecanismo ha funcionado de esta manera desde el momento mismo de generación del Instituto Federal Electoral. Entonces, ciertamente el escenario que viene es un escenario que lo vamos a ver muy competido, muy reñido, muy adelantado en asuntos de campañas y muy judicializado, porque va a haber demandas de absolutamente todo por parte de todos, que es el nuevo mecanismo con el que se están dirimiendo algunas controversias. Bueno, y tan anticipadas las precampañas o campañas de precandidatos o candidatos que, bueno, las bardas de la zona metropolitana tapizadas de propaganda. Y tanto así. Desde el año pasado, claro, con la nominación de los precandidatos, de los 4 precandidatos, comenzó todo ese proceso, el hecho mismo de mencionarlos, ¿no? Ahí empieza. Tanto así que hay espectaculares que seguramente han visto ustedes, hasta el exgobernador de Tamaulipas promocionándose, ¿no? Sí. Que cabeza de vaca, que incluso... Delincuente. Exactamente, que tiene pendientes con la justicia y quiere ser candidato a la presidencia. Y no vive en México, además. Y no vive en México, exactamente. ¿Algo, doctor Javier Hurtado? No, nada más comentar que vamos a ver en el INE que va a haber ocasiones en las cuales con ciertos grupos de consejeros se va a constituir la mayoría en ciertos temas, en otros temas va a ser otro grupo de consejeros y así. Es decir, se acabó la mayoría estable y absoluta que siempre tuvo el presidente del INE, que estaba pensada en otros procedimientos en donde se venía en paquete la integración de todo el consejo del INE. Entonces ahora no, ahora tenemos un INE dividido, esa es la verdad. Y entonces hay algunos que sí simpatizan con el PRIAN y hay otros que tienen afinidad o simpatizan o pueden simpatizar o pueden darle su voto a Morena y a la presidenta. Sí. Entonces lo vamos a ver así, pero lo que sí me preocupa es que la presidenta está desarmada, es decir, no puede ser que le estén bloqueando. Yo pienso que su tercera propuesta debe de surtir efectos definitivos. Habría que modificarse. Hay que modificar la ley, claro. Así es. Muy bien, como usted dice, el INE está dividido, no solo el INE, este país está dividido. El país, todo está dividido en este momento en el país. ¿Estuvo unido? No lo sé. Bueno, pues llegamos al final de Catalejo. Doctor Javier Hurtado, muchas gracias. Muchas gracias, al contrario. Doctor Jaime Tamayo, gracias. como siempre, muy agradecido. Gracias, doctor Armando Zacarías. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.